Bien, vamos a iniciar entonces la unidad 4 con este tema que tiene como nombre interpretación geométrica de la derivada. Dicho sea de paso, ¿no? Aunque nos aparezca el término geométrico aquí, y ya se van a dar cuenta por qué y cuál es la razón, cómo nos enlaza, enlaza muy formalmente muchos de los problemas, es definitivamente uno de los tópicos, yo creo que más interesante, importante. Ahí se van a dar cuenta en la introducción de muchos aspectos. Vamos a iniciar. Vamos a ver entonces esta introducción. Aunque es un aspecto bastante geométrico, como ya lo mencioné, su significado analítico nos ayuda a determinar valores numéricos aproximados de una función por medio de operaciones más simples. Esto dentro de un ratico lo voy a aclarar mejor. Y además del comportamiento de la función en una localidad. Aquí el término localidad se refiere a las cercanías de un punto. Es decir, no nos va a importar mucho la imagen completa de la curva, sino que nos concentramos en estudiar un punto, en la cercanía de un punto. Por eso es que se usa el término localidad. La idea concreta es estudiar la recta tangente a una curva dada, punto. Ahora aquí cabe recordar algunas cositas importantes. Sí, porque estamos hablando de rectas tangentes, pero para aclarar, recordar, tener las cosas claras, ¿no? Por ejemplo, una recta secante a una curva es una recta que corta la curva en más de un punto, mientras que una recta tangente la corta solo en un punto. Ya lo vamos a ver con esta gráfica. Observen aquí, esta es la curva, ¿no? Este tipo de recta que va aquí cortaría la curva en 1 y 2 puntos. Esto es lo que se denomina una recta secante. Lo mismo va a pasar con M2, M3, M4, pero observen aquí que esta recta solamente la toca en un punto. Esta es la que nosotros denominamos recta tangente. Y este tipo de recta nos va a ayudar a nosotros a determinar cosas bastante interesantes respecto de las curvas o respecto de las gráficas que nos toquen estudiar. Vamos a seguir. Aquí vuelvo a poner una imagen bastante importante. Observen, miren, que tienen una curva, tienen el punto y ya con el punto determinamos aquello que les había dicho al principio de localidad. Y observamos a una recta que pasa al lado de la curva, pero tocando a la curva en el mismo punto en donde nosotros queremos estudiar. Si hacemos un zoom de esto y le metemos una lupa bien grande, lo que vamos a ver es esto. Aquí pareciera en este sector que la curva no la toca exclusivamente en un punto, pareciera que fueran muchos puntos que están tocando a la recta. Sin embargo, cuando le ponemos la lupita, lo que vemos es esto, que realmente es en un punto en donde se está tocando. Entonces, regresemos a este principio. En este principio, como se los dije, el comportamiento de la curva pareciera que coincidiera con cierto sector de una recta. Es decir, lo que aparentemente es curva se estaría comportando como si fuera una recta. Bien, sigamos aquí. Y esto nos va a interesar. Esto lo traje a colación porque nos pone a pensar. Vean,
Esta es nuestra realidad. Vivimos en un mundo, ¿verdad?, que tiene una superficie curva, se ve, y sin embargo existimos y nos movemos como si camináramos sobre este plano. Las mediciones que nosotros obtenemos para fabricar puentes, edificios, ciudades completas, todas están realizadas sobre el plano. Es decir, cuando nosotros medimos algo, que le digo yo, eh, imaginémonos que estamos poniendo un piso y nos toca medir una cierta distancia. Esa distancia, ¿dónde la hacemos si estamos hablando de un piso sobre una superficie que es como plana? Sin embargo, la realidad nos dice a nosotros que nosotros vivimos en un mundo curvo, que nuestras mediciones no serían tan exactas entonces. Por eso les digo aquí que estas mediciones son aproximaciones a las reales sobre la superficie curva. Y esta es una realidad que nos sucede. Nosotros caminamos una cuadra, 10 cuadras, 15 cuadras sobre una acera que suponemos que es plana. Realidad, estamos caminando sobre una superficie curva. Que no lo vemos, claro. ¿Por qué? Porque el mundo es es extremadamente grande, pero nuestra realidad nos muestra, nuestros ojos observan solamente un mundo plano, cosa que eh, es más vieja que los patios y los solares, ¿no? Es el caso de la historia de Colón, digamos. Afortunadamente, en esta materia solo estudiamos el caso de una dimensión, es decir, curvas en el plano y rectas. Échame un momentico para atrás. Este caso es el caso dos dimensiones, un largo y tenemos un ancho. Nosotros vamos a trabajar solamente en una dimensión, es decir, sobre una recta. Eh, para aquellos estudiantes de la carrera de economía se van a dar cuenta de que la próxima asignatura que ustedes tengan, después de esta, van a tratar este caso de dos dimensiones. Bueno, vamos a la definición formal. Dice, la ecuación de la recta que es tangente a la curva de una función f en un punto C, o otra vez, forma local, donde la función posee derivada, se encuentra por medio de esta expresión. Aquí nuestro punto es C. Vamos a necesitar f de C, es decir, vamos a sustituir en f el valor de C y vamos a necesitar su derivada, y una vez que encontremos la derivada, evaluarla en C. Con esto rellenaríamos nuestra fórmula e inmediatamente aparecería la ecuación de la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces, este tema, a pesar de tanta introducción y tanto cuento, es bastante sencillo. Aquí lo tienen, pues. Esta es la idea. Tenemos una curva, estamos estudiando en un punto que es C, x igual a C. Observamos una recta y esta sería su ecuación. ¿Y qué necesitamos de ella? Bueno, necesitamos a C, necesitamos a f de C y necesitaríamos la derivada evaluada en C. Vamos entonces a un primer ejemplo que yo creo que esto ilustra todo. Van a ser tres ejemplos nada más, pero estos tres ejemplos ilustran muchas cosas. Primero, vamos a encontrar la recta tangente a la curva f de x igual a menos x cuadrado más 5 en el punto x igual a 1. Otra vez, una localidad.
Vamos con la solución. Entonces, como la fórmula es esta fue la que yo mostré ahora, y menos f de c igual a f' de c, x menos c. Entonces, lo que vamos a hacer es rellenarla. Buscamos lo que necesitamos para completarla. Primero f de c. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, mi función es esta. Voy a sustituir, en vez de c, el punto que me dieron, igual a 1, lo sustituyo, sería menos 1 al cuadrado más 5. 1 al cuadrado es 1, menos 1, más 5, 4. Necesitamos la derivada. Bueno, vamos a derivar esto, pues. Sería derivada de x cuadrado, que es una potencial, sería 2x. Resultado, menos 2x. Acuérdense de este menos que no puede faltar. Y la derivada de 5 es 0. Entonces esta es nuestra derivada. Pero esta derivada nosotros necesitamos evaluarla en c, es decir, en 1. Y por eso sustituimos la x por 1 y nos daría 2 por 1, 2, menos 2. Y ya tenemos entonces f de c, f' de c y a c. Vamos a rellenar. Y aquí está. Y menos 4, porque esto fue lo que nos dio f de c, igual a menos 2, que fue el resultado que obtuvimos de la derivada evaluada en 1, por x menos 1. ¿Por qué 1? Porque se vale 1. Bien, de aquí, ¿qué hacemos? A ver, este menos 4 que está restando, pasó sumando. Este menos 2 por x es menos 2. Y menos 2 por menos 1 es menos por menos más, da más 2. Y tendríamos menos 2x y 2 y 4 son 6. Muy bien. Esta que está aquí es la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto x igual 1 y es tangente evidentemente la función que nos dieron. La gráfica quedaría así. Esta es la gráfica de la función. X cuadrado, o sea, una cuadrática, nos iba a dar una parábola. Y esta es la recta tangente que pasa por x igual a 1. Bien, esta es toda la metodología de trabajo que se hace para encontrar rectas tangentes, o por lo menos la ecuación de la recta tangente. Vamos con otro. En este caso, observen esta recta, por favor. Mírenla aquí, esta recta está decreciendo, está cayendo. Vamos a ver otro caso. Voy a escoger la misma función, pero esta vez la vamos a evaluar en el punto x igual a menos 1. Vamos a estudiar la localidad en menos 1. Repetimos, la fórmula es esta. Buscamos lo que necesitamos para completarla. F de c, ya sabemos que lo que vamos a agarrar es este punto y meterlo dentro de la función. Observen, el menos aquí está. C en este caso vale menos 1, pues tengo menos 1 elevado al cuadrado, 5. Menos 1 al cuadrado, 1. Con este menos de afuera, menos 1, 5, 4. La derivada pues nos sigue dando el mismo menos 2x de ahora, ¿no? Potencial, bajo el 2, menos 2x, la derivada del 5 es 0. Pero cuando yo la evalúo en el punto x igual a menos 1, el resultado me da 2. Y es claro, ¿no? Porque si t vale menos 1, sería menos por menos más, 2 por 1, 2, nos da 2. Rellenamos. Sería y menos 4, que es f de c, 2 por x, porque x más 1. Porque si c vale menos 1, menos por menos nos daría más, que sería 2 por x más 1. Pasamos el 4
a sumar, tendríamos 2 por x, 2 por 1, y tendríamos 2x, y 2 más 4 son 6. Bien. ¿Y cómo nos queda la gráfica? La gráfica nos queda así. La curva, lo dibujo de ahora, pero observen aquí la recta. Está pasando tangente en x igual a menos 1. En el caso anterior, acuérdense que la recta iba bajando. Es decir, que hay rectas que pueden darnos descendientes, hay rectas que pueden darnos ascendentes. Y este es otro interesante. Vamos a encontrar la recta tangente a la misma función, pero en el punto x igual a 0. Repetimos, la fórmula es esta. Buscamos lo que necesitamos y rellenamos. Entonces, ¿qué valor tiene la función cuando en seno, que en este caso sería x igual a 0? Pues pondríamos aquí en vez de x 0 y tendríamos menos 0 al cuadrado más 5, entonces 0 es 0, más 5 es 5. La derivada que ya la habíamos encontrado antes, la evaluamos en 0 y nos da 0, porque 2 por 0 es 0. Rellenamos y observen y en menos 5, este es el valor de la derivada en 0, 0 por x menos 0. Esto automáticamente nos va a dar 0. De menos 5 que está restando pasa sumando y nos da ya igual 5. Ahora, esta recta, mejor dicho, esta es una función constante y las gráficas de las funciones constantes son rectas horizontales. Y aquí lo tienen. Aquí va la recta horizontal y pasando por la curva tangente cuando x vale 0. Bien, esta es la metodología que se usa. No es mucho pedir. Tenemos cosas que rellenar aquí en esta fórmula. El C te lo dan normalmente en el problema. F de C es fácil buscarlo porque sustituimos el valor en la función. F', bueno, tenemos que derivar. Y después de derivar, sustituir el valor de C en la derivada. Pues, rellenar la fórmula y listo. Encontramos nuestra recta tangente. Bueno, hasta aquí este tema, porque esto es agarrar la metodología para poder encontrar y saber encontrar lo que es la recta tangente a una función en un punto determinado. Bien, gracias.